A todos, iniciamos en unos minutos más, que ya está por aquí nuestro director, el doctor Arturo Miguel Chepuli Castillo, para inaugurar este evento. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es realmente un honor darle la bienvenida a la presentación del libro Prevención y Sanción del Daño Ambiental. Agradezco profundamente la presencia de las personalidades que nos acompañan el día de hoy en este auditorio, quienes desde muy distintas perspectivas académicas contribuyen a enriquecer uno de los debates más urgentes de nuestro tiempo, que es ni más ni menos que la protección del medio ambiente y la responsabilidad jurídica frente a su deterioro. El daño ambiental no es ya una preocupación futura, es una realidad presente que interpela directamente al derecho, a las instituciones públicas y, por supuesto, a la academia. En este sentido, esta obra colectiva representa un esfuerzo valioso por articular respuestas desde la investigación jurídica, proponiendo enfoques críticos, interdisciplinarios y comprometidos con la sostenibilidad. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas reafirmamos nuestro compromiso con la generación de conocimiento que no solo explique la realidad, sino que también contribuya a transformarla. Espacios como este nos permiten dialogar, reflexionar y construir soluciones desde la pluralidad de ideas. Agradezco a quienes nos acompañan el día de hoy de manera presencial en el auditorio Héctor Fixamudio y a quienes nos acompañan también a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, quiero agradecer a la doctora Sidney Ernestina Marcos Escobar por pues, la organización de esta jornada y pues oficialmente darle la bienvenida como investigadora de este instituto. ¿Sí? Gracias por tu apoyo, querida amiga. ¿Sí? Y pues sin más, les agradezco a todos. Estoy seguro que será una jornada de reflexiones muy interesantes y de gran aprendizaje y reflexión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Arturo Miguel Chepuli Castillo, director de este instituto, por todo el apoyo para la realización de esta presentación del libro, que a continuación, bueno, pues procederá a moderar las intervenciones de cada una de las personas que conformamos esta mesa. La doctora Esperanza Sandoval Pérez, investigadora CECITI, pues a través de tanto trabajo de años en la academia, que hoy también nos honra con su presencia, y como autora también de esta obra colectiva. Sin más, doy el uso de la voz a la doctora Esperanza Sandoval para poder dar las intervenciones que hemos organizado para esta jornada. Buenos días, tardes. Es para mí realmente importante estar en este lugar que representa también parte de mi historia como académica, y hace precisamente 20 años aquí sustenté el examen de grado de doctor en Derecho, y hace un año fue la última vez que estuve,
Y me acabo de recoger una constancia de que venía a dar una conferencia y ahora estoy en un día que es muy especial para todos los que estamos frente a ustedes. La bienvenida, por supuesto, aparte de las autoridades que están aquí presentes, amistades, profesores, investigadores, es para los alumnos de otra universidad que nos acompañan y que toman su clase con el maestro Ausencio en la Universidad de Filadelfia, quien también está cursando sus estudios de doctorado para enfocarse más en esta área de la investigación. Quiero nada más relatar muy brevemente cómo nace no el libro, sino la relación de trabajo con las investigadoras que vienen de la Benemérita Universidad de Puebla. Yo creo que tenemos que regresar a 10 años atrás, en donde después de que nos dieron nuestro grado como miembros de la Academia del Derecho del Trabajo, aquí con la magistrada Conchita Flores, empezamos a formar de alguna manera nuestras ideas y nos fuimos enfocando a áreas obviamente diferentes, pero que llegan en un momento a converger en un tema tan importante, tan necesario, que está relacionado con el medio ambiente. Aquí contribuyó muchísimo la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a algo desconocido y empezamos a buscar la forma de llegar a ustedes, estudiantes, y como profesores pues planeamos nuestras clases también en línea. Estas dos personas, los doctores aquí están a mi lado derecho, cada una en su respectivo cuerpo académico, me ha distinguido con la invitación a sus congresos y todas las actividades académicas en las que también he participado como conferencista, como parte de investigaciones que son muy interesantes, y una que venimos madurando la idea que, si Dios quiere, pronto podremos dar a conocer. ¿Qué implica investigar? No es adentrarnos a un libro o entrar en las redes sociales o informarnos, es conocer la realidad en ese momento que estamos trabajando y que nos deja algo que nos marca para buscar el porqué de estas situaciones que se dan a nivel de nuestro medio ambiente. Nos estamos acabando. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues no es que se trate de un libro doctrinal, sino que ahí vienen experiencias muy interesantes, empezando con las palabras que les va a dar con la maestra, la doctora Lucerito, bueno, así le decimos cariñosamente, pero es... ¿Dónde anda usted? ¿Dónde está? Irma Ausencio Luz. Bueno, es que Lucerito Luzmila Flores. ¿Sí? Bueno, con ella vamos a escuchar un poquito de lo que está plasmado en ese libro. En la fecha que me tocaba presentar esa ponencia, desafortunadamente no estaba yo mal, estaba grave de muerte. Y entonces le dije, no puedo ir, y hizo el favor ella de leerlo en el evento, y posteriormente pues fui invitada a que esto se volviera un capítulo del libro, donde hablamos de la destrucción del medio ambiente, ecocrimen, y en esa destrucción del medio ambiente, ¿cuáles son los factores que influyen para que nosotros podamos considerar que esto es un delito? O sea, mi perspectiva en este libro es desde el derecho penal. Los casos en que se tipifican las conductas y también las sanciones y también las distintas autoridades que van a conocer a nivel local y a nivel federal. Todo, otra vez, veníamos de la casa de ustedes y la llevé como la caperucita, ¿no? Por el camino más largo para que conocieran parte de aquel lado de la ciudad que está tan conurbado y está lleno de fraccionamientos, y lo más curioso que se da es un fenómeno que dentro de un fraccionamiento hay otro fraccionamiento. Eso no es una cuestión que debe de ser, o
extraordinaria, sino que esto viene a ser desde la falta de orientación o profesionalización o interés de las autoridades de que esto no suceda. Pasamos por un lago muy bonito, que ahora ya no es tan bonito porque está lleno de, no sé cómo se llama esa maleza que se crea ahí, y pues se pierde también eso nos está dañando porque respira uno, ahí llegan los desechos de unas residencias y es algo que no se planeó, que quisiera tanto por allá esa parte de Jalapa, y tenemos esa carencia, no nada más de la higiene dentro de las construcciones, los desechos tienen que llegar a algún lugar. Bueno, pues ahí no llegan y tampoco nos llega el agua. 22 días con hoy que no tengo agua. Entonces, ¿cómo vamos a vivir si nos estamos terminando los recursos naturales? Posteriormente, la doctora Irma Flores Vázquez, ellas dos trabajan el mismo tema, pero también en una perspectiva que a mí me parece sumamente interesante, que es desde las universidades. ¿Qué han hecho las universidades para enfrentar estos problemas ambientales dentro de las propias instituciones? Enseguida, el maestro Ausencio dirá algunas referencias sobre un capítulo que cuando yo lo leí, dije, bueno, esto está muy bien, no cabe duda que a través de los años que ha estado conmigo, pues hemos aprendido juntos y como profesora de él, probablemente le dan ustedes los jóvenes que están ahora, pues yo me siento orgullosa de que trabaje a mi lado, ¿sí? Ya son varias ocasiones en que él participa y cada vez lo hace mejor. Y si es así, lo hará cada vez mejor y más, y después otra vez mejor y más mejor, dijéramos, hasta que se logre la excelencia en un investigador. Que es muy difícil, alcanzarla, pero ahí vamos, escalón por escalón. Para enseguida dejarle la palabra a la doctora Silvia Cristina. Entonces, les pido, doctoras y maestro, que sean pocos minutos para que escuchemos a la doctora Silvia. ¿Lo primero que necesita? Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco siempre esta apertura académica por parte de la doctora Esperanza, la doctora Sidney. Hoy agradecemos al instituto. Doctor, muchas gracias por albergarnos en este seno académico en donde se profundizan temas legales que están impactando nuestra sociedad. Y uno de estos temas precisamente que trata el libro es precisamente el medio ambiente, dado que no solamente es una de las nuevas peticiones que pide el CECITI, ¿verdad?, para seguir en la investigación, sino es una preocupación mundial, ¿verdad?, que nos atañe a todos. ¿Por qué nos atañe? Bueno, porque cada día vivimos, respiramos, dejamos una huella de carbono en el medio ambiente y esto va en degenerativa de nuestros ecosistemas. Por lo tanto, el derecho como una ciencia viviente tiene que ir regulando todos estos actos en pro y en beneficio de la colectividad. Por lo tanto, este libro es una clara muestra del esfuerzo que se ha tenido de ver los temas, pero diversos temas que atañen al medio ambiente. En el caso de las universidades, pues es un tema que es primordial porque no solamente, como comentábamos con la doctora en algún momento, este tipo de investigaciones o de temas no deberían de tratarse hasta la universidad, sino que debe de haber una sistemática desde la educación básica, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando era pequeña, que ya no soy tan pequeña, pero cuando era yo pequeña yo recuerdo que alguna vez mi papá, que en paz descanse, abrió la ventana y tiró un papel. ¡Ay, no! Y en la escuela así era. Yo recuerdo que en el recreo salíamos y tirábamos la basura. O sea, era algo muy normal abrir la ventana del carro y tirar la basura.
a la basura. Y recuerdo que en aquellos años, en los 70s, ya 80s, empezaron los foros precisamente del cuidado del medio ambiente, pero en la educación básica. Y recuerdo mucho cómo las maestras, bueno, mi maestra de 6º año, nos decía, por cada basura que tires son 5 pesos de multa. Y así era, nos enseñó a no tirar la basura. Pero ahora que tengo a mis hijos, les digo, hijos, vean cómo ha cambiado, que ahora tú no abres la ventana y tiras la basura. Y que ahora barremos para recolectar la basura, y no solo eso, sino que la dividimos el PET, dividimos el Tetra Pak, dividimos la orgánica de la inorgánica. Y eso ha sido consecuencia de una ardua labor que también ha tenido la educación básica, y que eso debe de seguirse propiciando con proyectos académicos, proyectos sociales que beneficien a la sociedad. Y esa es la labor también del abogado investigador, del abogado que escribe lo que sucede en este entorno, y que claro está que las escuelas en la educación debe de permear esta preocupación, y que cuando lleguemos aquí a la universidad también veamos estas posibilidades y estos principios establecidos en la Agenda 2030, que es primordial, ¿verdad?, en cuanto a la sostenibilidad, comprender, porque el derecho abarca todas las áreas de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando una empresa se establece, tiene que ver que sus residuos, y que vimos desde la educación básica, no afecten al medio ambiente, pero esto tiene que estar regulado, y que si lo hace, entonces debe de tener una sanción. Ahí entramos nosotros, ¿sí? Ahí entra el derecho, el regular y el de sancionar todo este tipo de delitos, el derecho internacional privado, ¿no? Nos dijeron en este fin de semana, no vayas a Veracruz porque está el mar lleno de... Bueno, el problema de la afectación del mar por el petróleo, esos residuos que no solamente afectan a la vida marina, sino a toda la sociedad. Entonces, este tema, ya decía alguna vez una mujer en un libro que se llamaba El horror que viene y tenía que ser mujer, es de Lillian Forrester, lo que decía la doctora Esperanza, el mundo se está acabando, y ella enfocaba el tema al agua como uno de los temas. Incluso ese libro que salió hace cerca de 28 años, ya prevé que se iba a vender el agua. Y decimos, vamos a comprar el agua. Si el agua hay mucha, no las vamos a acabar. Y precisamente decía esa mujer en ese bestseller, va a llegar un momento en que vamos a comprar el agua. Y eso es porque nos estamos acabando el planeta. Bien decía la doctora, que ya está documentado. Y entonces precisamente estos temas que ha tomado la Organización Mundial, ¿verdad?, en esta agenda, es precisamente ver la preocupación, interrelacionarnos con la naturaleza, con estos temas de medio ambiente que garantizan una vida sostenible, ¿sí? Y crear, a veces decimos, ¿para qué hacemos estos eventos? Estos eventos son para sensibilizarnos, porque si no lo conocemos, no lo aplicamos, ¿sí? Ustedes, que son ya la sociedad actuante, legal, son los que van a poner las bases para seguir con este medio sostenible. Y es precisamente como la comunidad universitaria no queda al margen de la destrucción que estamos viviendo de este medio ambiente. Sí, se deben de desarrollar políticas públicas, universitarias, para apoyar en conservar y proteger el medio ambiente y la conservación de los recursos. Que se promuevan más estas energías limpias, de las cuales tal parece que fueran de los países de Dinamarca, de Finlandia, de Europa del Este, y no nos damos cuenta que también nosotros podemos generar, a través de políticas públicas y de proyectos,
que se generen estas energías para prevenir. El uso de la inteligencia artificial también es un gran impacto para el medio ambiente. En algún momento dijeron, no, pues no hagas tu caricatura en la IA porque ocupas tantos galones de agua para el enfriamiento, ¿no? Pero es inevitable el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo prever hoy que la misma tecnología contrarreste este uso y esta falta de sostenibilidad? Ese es un reto. Ese es un reto, una buena tesis de investigación, que la misma inteligencia sirva para contrarrestar lo que está haciendo para el medio ambiente. Y esos son retos, compañeros, maestros, investigadores, abogados. Esos son retos que nosotros tenemos que lograr. Allá en la Facultad de Derecho, la doctora Irma, a través de un grupo en el que quizá ahorita les comente, se han creado formas de medios, ¿verdad?, para, al menos en la Facultad de Derecho, empezar a hacer ese tipo de cambios, ¿verdad? Que rompieron un tubo por ahí, ¿verdad?, el baño, pero se empezó a hacer el cambio porque se sembró, se hizo composta, se realizaron acciones de separación de basura y que a veces como abogados nos daba risa, ¿no? Porque muchos decían, ay, ahí están los del medio ambiente, ay, yo no sé qué tanto hacen en la facultad, pero eso ha generado muchos cambios en mantener nuestra facultad y que han llegado incluso a tener eventos en rectoría para ver este avance y este tema de la sostenibilidad. Yo les invito a que leamos este libro, ¿verdad? Es un libro que abarca varios temas, no solo en la sostenibilidad en las universidades, que es todo un reto, hay estadísticas de todo esto, pero hay otros temas, ¿verdad?, que impactan a lo que nosotros hacemos diario, que es la ciencia del derecho. Entonces yo les invito a que lean y agradezco esta oportunidad de poder compartir con ustedes y cedo la palabra a mi moderadora, la doctora Esperanza. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Lucerito. Como siempre, nos queda muy claro que no solo como profesores de la universidad, sino también en nuestros casos tenemos que vivir una realidad de carencia. En 2009 hice un viaje que me marcó el resto de mi vida a la India. Nos daban una botella de 2 litros de agua para todo, y todo es todo, para los dientes, para tomar, para el baño. Y dice, ¿cómo voy a vivir con dos litros de agua? 2 litros de agua. Entonces, eso es imposible. Pues no, llevas dinero, yo voy a comer menos, no hay agua. Total, no hay. Entonces, cuando uno llega a esos lugares, en contraste de otros de Europa que tienen, entre comillas, aparentemente todo, nos damos cuenta que ahí, ¿para qué quieres el dinero si no existe el recurso? Es lo que estamos viviendo ahora. El agua es básica para nosotros, indispensable. Y si no la cuidamos, pues ¿qué sucede? Aunque nos cobren lo que nos cobren, yo quiero agua. No hay agua. Así de sencillo. Sí, desafortunadamente me toca a ustedes Puebla, que es la que vende el agua para el estado de Veracruz, específicamente Jalapa, y después Jalapa le da el agua a Emiliano Zapata. Pero Emiliano Zapata ya no es un municipio aledaño, sino está conurbado con fraccionamientos residenciales, o sea, ya no es como se multiplica el número de usuarios del agua, y el agua cuando llega a otras comunidades pues ya llega menos. Entonces nos hemos enfrentado con situaciones reales que sí son discutidos de manera global y sí llegan a acuerdos. Sin embargo, no depende ya del ser humano, ¿sí?, que se resuelva, sino que nosotros tenemos, como ella lo explica también muy claro, es que educarnos desde evitar el desperdicio del agua, me refiero a eso concretamente, pero también a mantener limpios todos los lugares.
No es difícil, solamente que no estamos, disculpen decirlo así en general, educados para hacerlo. Creo que al pasar el tiempo nos fuimos consolidando como grupo académico de investigación con las doctoras, incluyo la doctora Sidney, el maestro Ausencio, y creo que en pensar de manera diferente sobre el mismo tema enriquece el conocimiento, ¿sí? Ya no podemos cerrar los ojos a una realidad. Le voy a ceder la palabra a la maestra Irma, que tiene también su propio cuerpo académico, y también recordar en este momento a la doctora Tere, que también es investigadora de otro cuerpo académico, que nos han dado oportunidad de participar cada vez que nos invitan. Bueno, puedes ilustrarnos, doctora. Sí, buenas tardes. Pues es para mí un honor estar aquí en Jalapa, Veracruz. Yo soy veracruzana, nada más que por haces del destino, pues mi residencia está en Puebla y nunca he olvidado mis raíces veracruzanas. Siempre digo, solo Veracruz es bello. Y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, paisanos, poblanos. Y nunca me imaginé que por medio de la universidad estuviera yo aquí, presente en este podio. Para no hacerla largo en este contexto de ideas, primero que nada quiero saludar a todas las autoridades de la Universidad de Jalapa, a las coordinadoras y al público en general, que son jóvenes que están aquí presentes, porque de acuerdo a los tratados internacionales y a los contextos internacionales hay una pregunta: ¿qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? Yo siempre digo en mis clases de Derecho Ambiental, ¿qué le van a dejar a sus hijos y a los hijos de sus hijos? No sabemos. Yo recuerdo una película que vi, Cuando el destino nos alcanza. No sé si ustedes la vieron, con Charlton Heston. Sí. Entonces, tal parece que esa película nos veía, era una prevención de decir qué es lo que va a pasar dentro de el tiempo que estamos ahorita acá. Y entonces, pues ya nos alcanzó. Porque yo recuerdo que lo que vi en esa película fue que los peces salían a morirse afuera del mar. Y yo dije, eso nunca va a pasar. Y lo estamos mirando. Entonces, de acuerdo a las investigaciones de estos científicos que nos han hablado de todo lo que proviene, porque estos científicos lo hicieron desde la parte, fueron astronautas, se reunió varios científicos y dijeron ellos que ya no esperamos que suceda, sino que ya estamos aquí porque ya está sucediendo. Entonces ya, ¿qué podemos hacer en todo este contexto? La justificación de la obra. Ese libro titulado Prevención y Sanción del Daño Ambiental nace precisamente ante la urgencia de la crisis climática y la necesidad de herramientas jurídicas efectivas. No es solo un texto teórico, es una respuesta al artículo 4 de la Constitución, derecho a un medio ambiente sano, y a los objetivos de la Agenda 2030. ¿Cuál es la descripción de la obra? El porqué del libro. Esta obra, titulada Prevención y Sanción del Daño Ambiental, es una respuesta jurídica, académica, a la crisis actual. Fue publicada en febrero de 2026 bajo el sello editorial de la Universidad de Jalapa.
Yo creo que este libro no hubiese salido sin la ayuda o la colaboración también de la doctora Esperanza. Cuando fue a Puebla, en algunos de los congresos que preparamos, entonces ella estuvo hablando sobre lo que podíamos hacer en todo este contexto, ¿no? Este texto se limita a la teoría de un estudio integral que conecta la responsabilidad de las universidades con la realidad de los tribunales. Importante, la realidad de las universidades, cómo están trabajando las universidades dentro de su contexto. ¿Qué es lo que están haciendo las universidades para las cuestiones ambientales? Sí. Uno de los contextos que tenemos en Puebla es que estamos manejando, yo pertenezco al comité interno de gestión ambiental de la universidad, donde hemos hecho todo sembrar los árboles dentro de la universidad, donde no hay, trabajar las compostas con los alumnos, congresos que estamos haciendo, porque hay un contexto también importante, sensibilizarlos. Y eso lo sensibilizamos en mi contexto como docente dentro de la universidad. Porque tal parece que la materia de derecho ambiental la toman como algo de relleno, pero no es así, porque existe un desconocimiento de la materia. Hay muchísimas leyes y además es interdisciplinario, multidisciplinario, porque tiene relación con otras áreas de derecho. Entonces no es una materia de relleno, ¿sí? Definitivamente que no. Claro, que a veces la ignorancia nos hace a veces hablar y decir, ay, es una materia de relleno, ¿para qué entro? ¿Para qué la leo? Pero ¿saben una cosa? La materia de derecho ambiental, cuando yo estaba haciendo mi tesis sobre el turismo cinegético, que tiene que ver con las cuestiones ambientales, me decía el que sabe Semarnat, no tengo pasantes que vengan a practicar aquí. Yo soy biólogo, yo soy ambientalista, pero yo tengo que estudiar la ley. Aquí nos hace falta abogado. Fue cuando yo, valga la yo, dije a los directivos y empecé a formar el programa de Derecho Ambiental porque anteriormente se lo habían quitado a los alumnos de Derecho. Dijo, eso les pertenece a ellos. Y luché para que ellos tuvieran el programa. Y ese es mi legado que les voy a dejar el día que yo me vaya de la universidad. Tienen ya la materia que antes se llamaba Derecho Ecológico y ahora es Derecho Ambiental. ¿Y saben dónde pueden trabajar los abogados? Y no nada más litigando. ¿A qué te vas? Derecho Civil y Derecho Penal. Hay otras áreas. Y Derecho Ambiental puedes trabajar como asesor dentro de las empresas. Y no vas a ganar 20,000 pesos, 30,000 pesos, vas a ganar más de 500,000 pesos trabajando como asesor de las empresas. Y es un campo abierto, nuevo. Entonces, por lo tanto, tenemos, o al menos los jóvenes que están ahí, que están estudiando el derecho, dicen que es un campo donde yo puedo desenvolverme. Es decir, no puedo hacer a un lado la materia de derecho ambiental. Cuando yo comencé a trabajar todo ese contexto del medio ambiente, te das cuenta, porque también tienes que tener amor y tienes que tener pasión por lo que haces. Si no tienes esos elementos del amor y la pasión, no vas a poder hacer nada. Y a veces me toca a mí pues hacer cosas dentro de la gestión ambiental que tenemos en la universidad, porque de eso trata mi artículo, ¿sí? el que expongo dentro de ese contexto, lo que la universidad está realizando en todo este contexto. Entonces, ahorita acaba de terminar un congreso que se llamó, el congreso se llamó el primer congreso de gestión ambiental, donde todas las escuelas de ingeniería, de toda la facultad de la Benemérita,
participaron dando un informe de lo que están trabajando, de lo que están haciendo. Y además hicieron propuesta de lo que se puede hacer. No puedo decir que es la panacea pero yo creo que sí podemos participar con un granito de arena de todos. Pero yo creo que tenemos que tener conciencia y tenemos que tener el amor por lo que nosotros hacemos y sobre todo porque a mí me apasiona la materia de derecho ambiental. Porque he escrito varios artículos sobre la contaminación que estamos mirando en las cuestiones de las plataformas. Y lo vemos con lo que estás trabajando, con lo que acaba de pasar aquí en Paraíso Tabasco. Paraíso Tabasco era un paraíso. Yo lo conozco. Lo conocí cuando era un paraíso. Y ahorita es una destrucción tremenda la que hay con la petroquímica. Y se imaginan, vieron ustedes las noticias y vieron cómo esa parte del pueblo de Paraíso se llenó de aceite porque se derramó el agua y todas las casas se inundaron. Ahí tenemos un claro ejemplo. ¿Por qué no seguir luchando por lo que nosotros queremos hacer de este mundo? No puedo decir aquí, ¿sabe qué? Pues ya estamos haciendo mucho, pero algo comenzamos a hacer. Y ustedes jóvenes, como futuros abogados, inclusive los maestros que están acá, también yo creo que nosotros también tenemos que poner un granito de arena sobre todo este contexto. Agradezco también a la Academia de la Universidad Veracruzana por una sólida trayectoria en el estudio del marco jurídico ambiental, su participación en esta obra que fortalece el vínculo entre las instituciones educativas de Puebla y Veracruz, aportando una visión crítica sobre la determinación y reparación del daño en los procesos administrativos. Nosotros, como universidades, debemos de trabajar, dejemos fuera el egoísmo, fuera en que yo soy el que sé todo, participemos y en un momento dado, todas nuestras ideas a veces las podemos compartir. No somos eternos, las podemos compartir con los mismos jóvenes y decir, eso se puede hacer, eso no se puede hacer. Y yo creo que un enlace en todas las universidades, eso sería impactante para todos nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer dentro de las universidades? ¿Por qué? Y se lo digo porque es lo que pasaba en la UAP. Los jóvenes tiraban las colillas de cigarro en los pasillos. Y eso era que llegaba una chica que no era de derecho y llegaba a recoger todas esas colillas de cigarro. Era de lado en la administración. Y ahí es parte de la educación ambiental. ¿Y cuál es la educación ambiental que se va a tener en este momento? Pues, como conclusión, yo diría que para concluir esto, debemos de recordar que el derecho no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la justicia. En el caso del medio ambiente, esa justicia es una integración a lo que hagamos o dejemos de hacer para determinar la calidad de vida de quienes vendrán después. Esta obra electrónica, Prevención y Sanción del Daño Ambiental, no pretende tener la última palabra, sino abrir un diálogo necesario y urgente como coordinadores y autores en nuestra mayor satisfacción. Y no será ver este libro en un instante, sino saber que sus páginas sirvieron para fundamentar una sentencia justa, para inspirar una política pública responsable o para despertar en un estudiante la pasión por defender nuestro patrimonio natural. Nuestro agradecimiento se extiende también a quienes dieron la estructura intelectual y formal a este volumen, a la doctora Cindy Ernestina Marcos Escobar, creadora de la presentación que se puede leer en este libro, así como a la licenciada Natalia Rayón Tenorio, escritora del prólogo, cuyas palabras preparan al lector para la profundidad de esos temas. Agradecemos profundamente
a la Universidad de Jalapa por cobijar esta edición, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a la Universidad Veracruzana por el respaldo a sus investigadoras, pero sobre todo le agradecemos a ustedes por su presencia y su interés en este tema que nos concierne a todos. Estamos convencidos de que si logramos pasar de la cultura de la explotación a la cultura de la prevención y a la reparación, habremos cumplido con nuestro deber como juristas y como ciudadanos. Muchísimas gracias por su atención. Pues, muchas gracias, doctora Irma, siempre la conocedora de esta materia que apasiona y que ha sido el objeto de tantos congresos a los que nos ha permitido asistir, al menos a nosotros los que nos conocemos, pero que van a seguir para ustedes, que solo se tienen que vincular con otras universidades. Como lo señala la doctora, hubo una coordinación entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de Jalapa como universidad, como casa editora, y independientemente de que aquí tenemos en línea y que pueden ustedes acceder de manera muy fácil, los maestros se los pueden dar, y también pues la impresión en papel no es, evitamos el papel, pues, en otras palabras, pero con esa finalidad que también nos acostumbremos a esas investigaciones reales y no pedirles a una inteligencia que no corresponde a ser humano. Enseguida, el maestro Ausencio Galindo Arroyo, de la Universidad de Filadelfia, nos va a explicar brevemente su capítulo que se llama El ilícito administrativo en materia ambiental. La doctora la doctora Irma señaló con claridad que es una cuestión administrativa. Esto pertenece al derecho administrativo, lo que va a explicar nuestro compañero, y cómo lo he concebido yo en el otro capítulo del crimen, que es un hecho criminal, permite sancionar en leyes penales. Pero esta parte administrativa es muy importante, porque siempre en lo particular he pensado que hay un hilito muy delgadito entre el ilícito administrativo y el ilícito penal. Tenemos mucha legislación relacionada con el tema, pero pocos libros que profundizan. Por eso me parece que la perspectiva que tiene el maestro Ausencio es muy acorde a los tiempos que estamos viviendo y que nos alertan de lo que puede pasar en no tan lejos de estos tiempos. Muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Esperanza, y gracias a todos los coordinadores, las autoras, por supuesto a la Universidad Veracruzana y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por la oportunidad y el honor que implica compartir un espacio de reflexión que, sin más por el momento, vamos a explicar de manera detallada. Nos dicen que tenemos el tiempo limitado acerca de lo que es el ilícito administrativo. El doctrinario Norberto Bobbio decía en sus inicios acerca de la teoría del derecho penal, del derecho justnaturalismo y demás, criticando un poquito la teoría positivista de Kelsen, decía: ¿cómo vamos a motivar la conducta deseada? Bueno, pues existen dos alternativas. Una, la vamos a motivar a través de un incentivo, y la más efectiva será entonces la amenaza. Es decir, yo voy a redactar en la norma jurídica la consecuencia de quebrantar la norma. En ese sentido surge este hilo delgadito que menciona la doctora Esperanza entre lo administrativo y lo penal, porque la diferencia es muy simple. Nosotros definimos de manera muy categórica al ilícito administrativo como una conducta antijurídica que vulnera las normas
que tutelan en este puntual caso las normas que protegen el medio ambiente. La autoridad de vigilar el cumplimiento de estas normas es una autoridad meramente administrativa. Cada norma en el capítulo que nosotros elaboramos, es que se me corta un poquito la señal aquí en el micrófono. Cada norma jurídica nosotros hicimos como una especie de listado del marco jurídico que protege el medio ambiente. Sin embargo, solamente invocamos algunas que consideramos como las más importantes, como la Ley Nacional de Aguas Nacionales, que el agua, como lo dicen las autoras, es un recurso indispensable para la vida. El agua es tan importante porque hace posible la vida misma, no solamente la vida del ser humano, sino la vida en general. Las plantas, animales, ecosistemas completos necesitan agua para su propia existencia. De ahí la importancia, como decía en un inicio, de sancionar, por lo menos administrativamente, la conducta que vulnera las normas ambientales. Sin embargo, revisando un poquito acerca de la doctrina, pues también encontramos algunos puntos de vista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea a través de la primera sala o de en su momento el Pleno, decían algo que voy a considerar importante puntualizar. Existen dos principios rectores del derecho al medio ambiente sano, como decía la doctora, tutelado en el artículo 4 de la Constitución. Esos dos principios rectores son el principio de precaución y de prevención. Son importantes por lo siguiente. El principio de precaución nos dice que el Estado, la autoridad administrativa encargada de velar por los intereses del medio ambiente, por velar por la propia naturaleza, debe entonces actuar esta autoridad antes de que el daño sea visible, antes de que tengamos inclusive pruebas técnicas de la existencia del daño ambiental. Pruebas técnicas que nos digan cuánto cuesta monetariamente reparar el daño. En ese sentido, el Estado debe actuar antes de que el daño ambiental sea visible. Estas ideas nos permiten a nosotros concluir más o menos lo siguiente. Cuando nosotros cometemos una conducta antijurídica que viola una norma ambiental, recibiremos la sanción administrativa. ¿Y qué pasará? Pues pagaremos la multa correspondiente. La PROFEPA, que es una de las autoridades ambientales, nos dará una lista de las tareas que vamos a hacer o actividades de hacer o de no hacer para cumplir con la determinación. Es decir, nos va a decir que dejemos de talar o nos va a permitir talar, que hagamos un cerco para proteger el terreno en caso del aprovechamiento de los recursos forestales, y pagar la multa ya devuelve la vida a nuestros árboles sembrados. Es una respuesta rotunda, ¿no? Es decir, una vez que nosotros sancionamos, la reparación del daño no está perfectamente garantizada con el pago de la sanción. De ahí la importancia del principio de precaución. El Estado entonces debe actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible. Porque muchas veces cuando nos damos cuenta, o el Estado se da cuenta, la sociedad en general se da cuenta del daño ambiental, es porque ya no se pueden revertir las cosas. Ya no es posible entonces regresar o restaurar o restituir las cosas al estado previo, al estado que guardaban antes de que la persona física o moral violara o quebrantara la norma que protege el medio ambiente. Como ejemplo claro tenemos esta derrame de petróleo en las aguas que decían las coautoras. Ya es visible, y pagar la multa va a devolver la vida a las especies marinas que perecieron por este suceso. ¿No? De ahí la importancia entonces de crear políticas públicas encaminadas a concientizar a los ciudadanos, a todos los gobernados, de que es importante entonces que cuidemos el medio ambiente, porque de eso depende la vida misma, ¿no? Como dije en un inicio, la vida de los ecosistemas, plantas, animales y por supuesto la vida misma. Estas políticas públicas también deberán estar encaminadas a predecir la consecuencia del uso indiscriminado o del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.
Por ejemplo, tenemos entonces que ponderar qué es más importante: otorgar el servicio hídrico a las personas para el consumo humano o dárselo a una empresa pesquera, productora de cerveza. ¿Qué será más importante? Generar trabajo a través de los servicios que proporciona el recurso hídrico en los sistemas de riego agrícola o dárselo a una empresa para lavar cochinos. Entonces, sin más por el momento, debido a la brevedad, agradezco mucho la atención prestada. El punto que quiero yo concientizar es que es necesario entonces que el Estado intervenga antes de que el daño sea irreparable. Gracias. Gracias, maestro. Y ahora la doctora Sidney continuará como coordinadora de la obra en este año. Por favor, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Ya había tenido alguna intervención al inicio, pero aprovecho estos minutos que restan pues para agradecer públicamente a todas las personas que nos acompañan en este auditorio, no solo a las autoridades de la Universidad de Filadelfia que han permitido que sus estudiantes estén esta mañana con nosotras y nosotros, a mis estudiantes también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Veracruzana. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Estos son los temas que luego debatimos en procesos de amparo, en derecho constitucional, en derecho procesal penal. Y hoy también doy las gracias a mis compañeras coordinadoras y autoras, al autor, que hoy me acompañan aquí por todo el esfuerzo que han hecho para viajar de la ciudad de Puebla, para viajar de la ciudad de Perote, Veracruz, y estar esta mañana logrando un evento como este, en donde pues, las profesoras han ya abundado sobre el encuentro pues, desde distintas perspectivas que ha sido el causante, ahora sí, de esta obra colectiva. Me voy a permitir un poco nada más como primero contextualizar que el capítulo que trabajé en esta obra propiamente es el capítulo 2 y yo lo llamé, se llama en la obra, Algunos apuntes sobre la determinación del daño en materia ambiental y su reparación. Y algo que podrán encontrar en este apartado, que es desde mis intereses como investigadora, mis preocupaciones también, no solo como persona, sino la preocupación y el compromiso académico que ya también las profesoras han destacado, es pues ahondar en el estudio y de lo que tanto ya también se ha dicho sobre el daño ambiental. Y una de las cosas, también saludo, ahí ahora lo miro, mi estudiante de doctorado, mi colega, algo que por ejemplo con ellos en el doctorado he compartido, es que una de las cuestiones que me parecen a mí importantes de abundar al inicio de cualquier investigación es justamente los problemas conceptuales que hay sobre el objeto de investigación. Y el capítulo 2 que van a encontrar en esta obra, pues yo la he centrado justamente en la primera parte a abundar sobre lo complejo y sobre lo poco claro que hay en materia de daño ambiental, en materia del concepto propio de reparación del daño y pues en los intereses que hay detrás de la empresa conceptual cuando se realiza este tipo de investigaciones. Más allá también de esto, pues planteo en una primera parte de este capítulo lo que he convenido, lo que he llegado como estado de la cuestión sobre la delimitación conceptual del daño ambiental. En esta parte ustedes podrán encontrar pues esos debates y esas visiones que están, al menos hasta el momento, sobre todo desde un área del derecho, digamos un poco novel para Iberoamérica, que es el derecho de daños, pero en el cual tendríamos que profundizar en las facultades de derecho, en las instituciones donde hacemos investigación, porque el derecho de daños es un área del derecho que impacta para toda
las nuevas áreas, para la área administrativa, para el derecho penal, para el derecho civil. Y es justamente la segunda parte del capítulo donde doy cuenta pues, de estos modelos de responsabilidad en materia de daño ambiental que se han trazado desde el derecho administrativo, desde el derecho penal y desde el derecho civil. Y a la luz de este análisis de los modelos de responsabilidad ambiental, pues comparto o analizo tres experiencias. La estadounidense, la experiencia española en el marco de la Unión Europea y la experiencia mexicana. Y arribo ahí a una conclusión respecto a que estas tres experiencias internacionales analizadas en este caso, pues generan modelos distintos, pero que en algún punto toman como base también el concepto de daño, que es un concepto indeterminado, que cada experiencia construye a partir de su derecho positivo, y que incluso en experiencias como la propia experiencia española, la propia experiencia mexicana y estadounidense, en una misma norma administrativa no se ponen de acuerdo sobre qué es el daño ambiental. Entonces, cuando el propio concepto que ha construido el legislador, ¿sí?, que ha estipulado en un derecho positivo, no es claro respecto a qué vamos a llamar daño ambiental, pues para mí comienza todo el problema, porque la atribución que se hace respecto al agente dañoso es una responsabilidad que no lleva una secuencia argumentativa justamente para el procedimiento administrativo, el procedimiento penal o el civil. Y es ahí donde la visión jurídica pues, de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes pues tendría que llegar, yo siempre les digo, son los problemas de esta generación presente y futura, pero ahora mismo ya tenemos que estar preocupadas y ocupadas en atender, en empezar a mirar estos problemas para intentar dar soluciones, intentar construir marcos jurídicos más claros, ¿sí? Y pues desde luego tener interés, ¿sí? Como lo decía la doctora Irma, propiciar en nuestras instituciones el interés no solo por el estudio, sino por la investigación y poder dar alguna solución multidisciplinaria, puesto que este es un problema que no solo, insisto, no solo es de marco jurídico, tiene diversos enfoques, pero que yo he agradecido profundamente esta oportunidad de encontrar a las profesoras igualmente preocupadas por este tema, con al profesor, cada quien desde ópticas distintas, pero que al final hemos logrado un producto del cual lo que vamos hablando es generar más actividades. Nos hemos quedado, yo me he quedado como prendada de este tema y le sigo dando vueltas porque ya tengo en el escritorio, al menos ahí de la computadora, iniciado el siguiente paper justamente ahora, porque una de las preocupaciones desde mi línea de investigación, y que agradezco muchísimo al Instituto de Investigaciones Jurídicas que me haya dado la oportunidad de iniciar una línea de investigación en este centro de estudios, que es el razonamiento probatorio y la prueba jurídica en los procesos judiciales. Y uno de los objetivos, ¿no?, que tengo ahora es pues intentar dar alguna respuesta sobre cómo probar el daño ambiental en este caso, ¿sí? Y ahí mis estudiantes sabrán que soy probatoria, probona, le digo yo luego, pero esto, ¿sí? Tenemos que probar algo en un proceso judicial pues para poder identificar el daño y poder identificar al responsable. Si esto no lo logramos, el proceso judicial podrá iniciarse, podrá concluirse, pero más allá de poder regresar las cosas al estado en el que se encontraban antes, lo cual es materialmente imposible en materia ambiental, ¿sí?, pues tener estos modelos de responsabilidad extracontractual muy definidos a la luz además de la teoría de las reparaciones. Entonces, este es un mundo inmenso en donde, bueno, yo les invito además a consultar la obra que está de forma electrónica, de consulta abierta, justamente porque una de las finalidades de este encuentro de investigación es poder llegar a más personas,
poder invitarles a no solo a la reflexión, sino al interés. ¿Sí? Quienes quieran dedicarse a investigar y sobre todo investigar estos temas, pues aquí en mis colegas, en su servidora, pues tendrán siempre la mejor disposición para orientarles y acompañarnos en este proceso de construcción del conocimiento. Reitero mi agradecimiento sobre todo también a la doctora Esperanza Sandoval, que la hemos invitado y sacado de un descanso, de una jubilación muy merecida, pero que gracias a ella pues se ha logrado este encuentro entre estas personas tan valiosas y que yo admiro mucho y agradezco nuevamente también a mis colegas del instituto, a mis profesoras y mis profesores que hoy están en este auditorio. Muchas gracias y a consultar la hora que es para ustedes. Gracias. Creo que antes de que usted defina este evento, hay unas preguntas que quieren formular, pero para que no perder la idea de lo que escuché del artículo de la doctora Sidney, creo que sí pensamos, ¿verdad? ¿Cómo voy a probar? Pero la enseñanza para mí en este momento es, que están los jóvenes, es cuál va a ser mi estrategia para ofrecer la prueba dentro del procedimiento, que sea, bien sea administrativo, bien sea penal o de cualquier otra área que se tenga la oportunidad de hacer algún reclamo. Creo que también antes de esta clausura, de escucharles a quienes tengan que hacer alguna pregunta y después me regalas solo un minuto, por favor. Sí, adelante. Sí, doctora, dígame. Bueno, yo nada más quiero felicitar al panel por la unión de la universidad pública y privada. Y quiero comentarles, pues a todos los que me conocen y los compañeros, que nosotros encauzamos el proyecto privado social que llevamos de la Universidad Politécnica de Veracruz a la creación del Centro de Investigación del Cambio Climático y el nuevo manejo de energías. Es lo único que quería decirles. Están invitados próximamente, pues yo creo que esto nos lleva a un congreso internacional. Y creo que debemos conjuntar esfuerzos, la universidad pública y la privada. Y les comento porque las autoridades con las que hemos coincidido en los trámites y gestiones de la universidad privada siempre han dicho que es un esfuerzo para ayudar a la misma sociedad. Y hay diferentes tipos de universidades y la de nosotros es social. La de Filadelfia también la conozco, conozco a todas porque hemos incursionado también como maestros o como ponentes dentro de las áreas jurisdiccionales que yo he tenido, que es la materia constitucional, el derecho administrativo me interesa muchísimo, que es el área que yo siempre he dado clases, constitucional y derecho administrativo, que es una oportunidad de trabajo y que viene de futuro para los jóvenes. Esa es mi felicitación a ustedes y creo que sí nos despierta mayor interés para seguir uniendo esfuerzos. Muchas gracias, tienes toda la razón. Creo que, pues sí puedo decirlo, ¿verdad? Habrá otra presentación en Puebla y quedan cordialmente invitados, que les guste ir. Es una ciudad preciosa y aparte tenemos unas anfitrionas excelentes. Bueno, también hay anfitriones, ¿eh? No es un club de mujeres, ¿no? Pero ya en la parte esta informal, pero para mí sí es muy importante, es independientemente de la presentación, unirnos, como bien lo señalas, maestra, en un evento mayor. Son de cuerpos académicos diferentes y sus eventos también son distintos. O sea, esto permite ver el fenómeno desde diferentes perspectivas, pero insisto, reales. Nosotros no estudiamos sobre lo que está escrito o lo que ya escribieron, sino las experiencias que vamos encontrando en el camino. La doctora Lucerito trae un obsequio a la
a la doctora Irma también, para el instituto, ¿sí? Pero disculpen, se quedaron en la cajuela, pero vamos a poner esto como el momento en que está haciendo entrega de sus libros, libros de la autoría de la doctora Lucerito y después la doctora Irma. Y después, ya que clausuren, aquí hay unos camotitos que nos trajeron las poblares para que los degusten. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Nada. Eso significa que esto quedó todo muy claro, ¿verdad? Pero hay que leer, ahora tenemos la facilidad de conectarnos en línea, ¿sí? Pero que realmente sea en el momento, no leer por leer, sino disfrutar esa lectura que podemos tener en el momento que queramos. Pero también el tema invita a seguir leyendo, y esa es una gran facilidad porque vamos a tener la biblioteca en casa. Muy bien, entonces, doctora, Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado de inicio a fin, de verdad. Este ha sido, antes de clausurar, una forma de presentar un libro distinto, ¿sí? Distinta, porque nos ha parecido como más compartir con ustedes también de dónde ha surgido este encuentro, nuestras investigaciones, cómo se hace una experiencia, una de tantas experiencias que hay en la academia, ¿sí? Y bueno, pues además que sea además una invitación, ¿sí? Para que se puedan interesar en esta obra, que logramos una versión impresa, pero les decía, está de forma gratuita en su versión electrónica para que puedan consultarle de forma libre, de libre acceso, ¿sí? Y bueno, pues a nombre del doctor Arturo Miguel Chicuri Castillo, director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, a nombre de la Universidad Veracruzana, hago entrega de las constancias a nuestras coordinadoras y autoras, a nuestra moderadora y autora en la obra y a nuestro autor en esta obra colectiva. Me permitiré leer el texto de una, ¿no? Y proceder a la entrega. Se lee de la forma siguiente: al rubro Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a la doctora Irma Flores Vázquez, ¿sí? Por su destacada participación en la presentación titulada Enfoque Sustentable en las Universidades, como parte de la obra colectiva Prevención y Sanción del Daño Ambiental, en su calidad de coordinadora y autora de esta, la cual se llevó a cabo el 19 de marzo de 2026 en el auditorio Héctor Pixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a través de las redes sociales institucionales, también con cobertura nacional. Y LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, 19 de marzo de 2026, firma el doctor Arturo Miguel Chicuri Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Doctora. En iguales términos, entrego la constancia a la doctora Lucerito Ludmila Flores Salgado, profesora investigadora, coordinadora y autora también en esta obra colectiva. Gracias, doctora. Hago entrega también de la constancia respectiva a la doctora Esperanza Sandoval Pérez, autora en esta obra colectiva y pues yo diría motor, ¿no? del punto de encuentro y pues exitoso. Siempre. académica, para nosotros. Y finalmente, pues a nuestro colega, el maestro Ausencio Galindo Arroyo, en iguales términos, en su calidad de autor en esta obra colectiva, y mi gratitud nuevamente por la unión
con la Universidad de Filadelfia y su comunidad estudiantil y directiva que nos ha apoyado también. Les agradecemos profundamente su atención. Nos despedimos de todas las personas que nos acompañan en las redes sociales y nuestro agradecimiento por acompañarnos en este evento. Hasta pronto. Muchas gracias.